¿Alguna vez has sentido que la vida te pesa tanto que ya no puedes más? Quédate conmigo porque hoy vas a descubrir algo que puede cambiar completamente tu manera de ver las cosas. No te vayas. Esto es exactamente lo que necesitas escuchar ahora mismo. Escribe ahora mismo en los comentarios: estoy soltando todo lo que me roba la paz y confío en Dios. Amén. Hazlo con fe, porque cuando declaras esto, algo poderoso comienza a moverse en tu vida. Mira, hay algo que casi nadie te dice, pero que necesitas saber urgentemente. Cuando aprendes a agradecer, incluso en medio del dolor, activas una llave espiritual que abre puertas que el lamento mantiene cerradas. Esto no es solo un pensamiento bonito, es una verdad que puede transformar tu destino ahora mismo. Vivimos corriendo detrás de lo que nos falta, persiguiendo sueños, exigiendo respuestas, luchando contra el tiempo. Pero hay un secreto que los corazones más sabios han descubierto. La verdadera transformación no llega cuando obtienes todo lo que deseas, sino cuando aprendes a valorar todo lo que ya tienes. Porque cuando tu alma se llena de gratitud, algo sobrenatural ocurre. Tu mente encuentra calma, tu espíritu se conecta directamente con lo divino y el miedo pierde su fuerza. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, también permites que más personas encuentren estas palabras cuando más las necesitan. Muchos corazones están buscando esperanza y tú puedes ser parte de ese milagro con un simple gesto. Agradecer no es solamente reaccionar cuando algo bueno sucede, es mucho más profundo que eso. Es una decisión consciente que tomas cada día, una elección que convierte la tristeza en fortaleza, el desaliento en confianza y los obstáculos en oportunidades para ver cómo actúa lo divino en tu vida. Existe un poder inmenso en pronunciar la palabra gracias, especialmente cuando no comprendes todo lo que está pasando, cuando el camino parece incierto y oscuro. Agradecer es una manifestación pura de fe. Es decirle al Creador: confío en ti, aunque todavía no vea los resultados. Y cuando haces esto, cuando das gracias en medio de la tormenta, algo se transforma en lo invisible. La gratitud abre portales que la queja cierra para siempre y atrae bendiciones que el descontento ahuyenta. Ahora mismo, escribe en los comentarios: gracias, Dios, por todo lo que has hecho y por lo que harás en mi vida. Esta no es una frase cualquiera, es una declaración poderosa de confianza. Es tu forma de decirle al universo que aunque no entiendas todo el proceso, sigues creyendo en el propósito. Cuando hablamos de agradecer por todo, no nos referimos únicamente a los momentos en los que todo marcha bien. Es sencillo decir gracias cuando el día es brillante, cuando hay abundancia a tu alrededor, cuando todo parece fluir como esperabas. Pero el verdadero poder de la gratitud se revela cuando aprendes a dar gracias incluso en medio de la oscuridad, porque es precisamente ahí, en medio de las dificultades, donde tu fe muestra su autenticidad. Dar gracias cuando no comprendes todo, cuando algo te lastima profundamente o cuando sientes que la vida se ha detenido, es una de las expresiones más genuinas de amor hacia lo divino. Es como susurrar: Señor, confío en ti, aunque no pueda ver el final del camino. Confío en que esto que ahora no comprendo tiene un sentido. Esta actitud abre puertas invisibles, porque donde habita la fe hay movimiento, y donde existe gratitud hay vida. El apóstol Pablo escribió en su carta a los tesalonicenses: den gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Observa bien que no dice: den gracias por algunas cosas, ni por las situaciones favorables, sino en todas las circunstancias. Esto significa que incluso en los momentos más duros existe algo por lo cual agradecer. Tal vez no por el sufrimiento en sí mismo,
pero sí por la fortaleza que ese sufrimiento genera dentro de ti. No por la pérdida, pero sí por el amor que te permitió experimentar aquello que ahora atesoras en tu memoria. No por la prueba, pero sí por la oportunidad de conocer la fidelidad divina en medio de ella. Escribe tu nombre completo y de dónde eres en los comentarios para que podamos orar específicamente por ti. Queremos levantar tu nombre ante Dios y pedirle que derrame bendiciones sobre tu vida y tu familia. Cada vez que eliges agradecer, estás declarando que tu confianza no se basa en las circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios. Porque Él no cambia, aunque cambien las estaciones de tu vida. Un corazón lleno de gratitud no se aferra al control desesperadamente, sino que se entrega a la voluntad divina. Y cuando haces eso, tu alma se libera verdaderamente. Dejas de pelear contra aquello que no puedes cambiar y comienzas a ver la mano de Dios en todo, incluso en lo que nunca pediste. La gratitud transforma por completo tu perspectiva. Te saca del lugar del reclamo constante y te lleva al lugar de la adoración genuina. Cuando te quejas, te enfocas únicamente en lo que te falta, pero cuando agradeces, te enfocas en lo que ya posees, y eso cambia completamente la energía espiritual que te rodea. Porque Dios habita en medio de la alabanza, y el agradecimiento es una forma hermosa de alabanza. Donde existe gratitud, hay presencia divina. Donde existe queja, hay estancamiento y parálisis. Piensa por un momento, ¿cuántas veces Dios ya te ha bendecido sin que tú lo notaras? Hay días en los que te levantas, respiras, caminas, comes, hablas y crees que eso es algo ordinario, pero no lo es. Miles de personas darían cualquier cosa por tener un día más como el tuyo. Y tú estás aquí, escuchando este mensaje, porque Dios así lo decidió. No es coincidencia, es propósito divino. Agradecer no significa negar la realidad que estás viviendo. Significa reconocer que por encima de esa realidad existe un Dios que tiene el control absoluto. Cuando aprendes a agradecer por lo que tienes, aunque parezca insuficiente, Dios multiplica tus bendiciones, porque Él observa el corazón. Y un corazón agradecido es tierra fértil donde se siembran milagros. Si este mensaje está resonando en tu alma, no te olvides de darle like y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún mensaje que Dios tiene preparado para ti a través de este canal. La gratitud también te libera de la comparación destructiva. Muchas veces nos frustramos porque observamos lo que otros poseen y pensamos que a nosotros nos falta algo. Pero cuando miras lo que Dios ya ha realizado en tu vida, descubres que eres más rico de lo que imaginabas. Tienes vida, tienes propósito, tienes un Dios que escucha cada una de tus oraciones. ¿Qué más necesitas para estar profundamente agradecido? Agradecer no significa conformarse con menos de lo que mereces. Significa tener paz mientras esperas el tiempo perfecto. Porque existe un tipo especial de agradecimiento que se expresa antes de recibir. Es el agradecimiento que declara: Señor, gracias por lo que vas a hacer, aunque todavía no lo vea con mis ojos. Este tipo de gratitud es fe en acción pura. Es la confianza de quien sabe con certeza que el tiempo de Dios es perfecto. Jesús mismo nos enseñó el poder transformador del agradecimiento. Antes de multiplicar los panes y los peces, Él dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, levantó sus ojos al cielo y dio gracias al Padre. ¿Te das cuenta de esto? El milagro llegó después del agradecimiento, porque el corazón agradecido atrae lo sobrenatural. No porque la gratitud sea una fórmula mágica, sino porque es una llave espiritual poderosa. El agradecimiento no cambia a Dios, te cambia a ti profundamente. Te vuelve más sensible a su voz, más consciente de su amor inagotable, más capaz de ver belleza incluso en los días más difíciles. Y cuando esa transformación ocurre dentro de ti, tu entorno también cambia.
Porque cuando aprendes a agradecer por todo, la vida deja de ser una lista interminable de carencias y se convierte en un testimonio vivo de bendiciones. Comparte este video con alguien que necesita escuchar estas palabras hoy. Puede ser esa persona que está pasando por un momento difícil, que ha perdido la esperanza o que simplemente necesita recordar el poder de la gratitud. Así que, querido amigo, si hoy estás enfrentando un momento complicado, te invito a detenerte por un instante y dar gracias. No por el problema en sí mismo, sino porque Dios te está dando la fuerza necesaria para atravesarlo. No por la espera interminable, sino porque en esa espera Él te está preparando para algo mejor. No por la puerta que se cerró, sino porque una puerta mejor está a punto de abrirse. El poder de agradecer a Dios por todo reside en esa decisión firme de no dejarte dominar por lo que te falta, sino de reconocer que ya lo tienes a Él, y con Él lo tienes absolutamente todo. El agradecimiento posee una fuerza interior que pocas personas comprenden en toda su profundidad. No es simplemente una reacción emocional ante algo favorable, sino una postura espiritual ante la existencia misma. Agradecer es una medicina que sana heridas invisibles, un bálsamo que comienza a cerrar los vacíos del alma. Porque cuando agradeces, tu mirada cambia de dirección completamente. Ya no observas lo que te duele, sino lo que te sostiene. Ya no te enfocas en lo que perdiste, sino en lo que aún conservas. Y ese cambio, aunque parezca pequeño al principio, tiene el poder de transformar toda tu existencia. Escribe en los comentarios: Dios está sanando mi corazón ahora mismo. Amén. Decláralo con fe, porque al hacerlo estás abriendo tu corazón para recibir esa sanidad que tanto necesitas. El ser humano, por naturaleza, tiende a enfocarse en la carencia. Si algo no sale como espera, la mente lo magnifica y olvida los cientos de cosas que sí han salido bien. Pero cuando decides agradecer conscientemente, estás reeducando a tu corazón. Le estás enseñando a ver el bien en medio del caos, a encontrar luz en medio de la oscuridad más profunda. Es un ejercicio espiritual que, si lo practicas con constancia, empieza a sanar partes de ti que ni siquiera sabías que estaban heridas. Dios nos llama a ser agradecidos no solamente porque Él lo merece, sino porque sabe perfectamente lo que el agradecimiento produce dentro de nosotros. Un corazón agradecido no se vuelve amargo con el tiempo, no guarda resentimiento, no se llena de envidia ni de comparación destructiva. Porque cuando reconoces que todo lo que posees viene de Dios, el orgullo se disuelve, la ansiedad se calma y la esperanza renace con fuerza. El libro de los Salmos está repleto de ejemplos poderosos de gratitud. David, incluso en los momentos más oscuros de su existencia, encontraba palabras para agradecer. Él decía: «Bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará siempre en mi boca». No dijo: «Lo haré únicamente cuando me sienta bien», sino en todo momento. Eso significa que incluso cuando huía de sus enemigos, cuando lo traicionaban quienes más amaba, cuando se sentía completamente solo, su corazón elegía agradecer. Y esa elección fue precisamente lo que lo sostuvo, lo que lo mantuvo en pie cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Presiona ese botón rojo porque tenemos muchos más mensajes poderosos que compartir contigo. Tu suscripción hace una diferencia enorme. Cuando agradeces, el alma se libera del peso abrumador del pasado, porque la queja y la amargura atan con cadenas invisibles, mientras que la gratitud libera completamente. Hay personas que viven prisioneras de lo que les hicieron, de lo que perdieron, de lo que no salió como esperaban. Pero cuando comienzas a agradecer por lo que sí tienes, aunque parezca poco a los ojos del mundo, esos grilletes empiezan a romperse uno por uno. La gratitud
te saca del pasado doloroso y te coloca firmemente en el presente. Te recuerda que todavía hay vida, que todavía hay propósito, que todavía hay esperanza brillando. El agradecimiento también sana profundamente las relaciones. Cuando aprendes a ver lo bueno en los demás y a dar gracias por ellos, tu manera de tratarlos cambia radicalmente. Ya no ves únicamente sus errores y defectos, sino sus virtudes y cualidades, y eso genera paz verdadera. Un corazón agradecido es menos crítico, más comprensivo y mucho más compasivo, porque quien agradece entiende que todos somos imperfectos, pero que la gracia de Dios nos cubre a todos por igual. Y hay algo aún más profundo que debes saber. Cuando agradeces, tu cuerpo también sana. Diversos estudios científicos han demostrado que la gratitud reduce significativamente el estrés, mejora la calidad del sueño, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la sensación de bienestar general. Pero más allá de lo que dice la ciencia, existe una verdad espiritual inquebrantable. El alma agradecida está en armonía con Dios, y cuando el alma está en paz, el cuerpo responde positivamente. Piensa en esto cuidadosamente. Cada vez que das gracias, tu mente se enfoca en lo positivo, y eso envía una señal poderosa a tu corazón y a tu espíritu de que todo estará bien. Es como si el agradecimiento activara un canal de comunicación directa con el cielo, una conexión que te permite sentir el amor de Dios incluso en medio de la tormenta más violenta. Dios no necesita tu gratitud para sentirse más Dios. Él sigue siendo el mismo con o sin ella. Pero tú sí necesitas agradecer para recordar constantemente quién es Él en tu vida. Porque cuando agradeces, reconoces su autoridad, su bondad infinita y su fidelidad inquebrantable. Agradecer es una forma genuina de adoración, una manera hermosa de decirle al Señor: sé que estás aquí, sé que me cuidas, sé que aunque no lo entienda todo, estás obrando a mi favor. A veces el agradecimiento no cambia la situación externa que estás viviendo, pero siempre cambia tu interior. Y cuando tú cambias por dentro, todo lo demás empieza a alinearse naturalmente, porque la paz que viene de un corazón agradecido es más poderosa que cualquier tormenta externa. Esa paz no depende de lo que tienes materialmente o de lo que logras conseguir. Depende de saber con certeza que todo lo que viene de Dios tiene un propósito divino. Si hoy tu alma está cansada, si sientes que has dado mucho y recibido poco, detente un momento y agradece. Agradece por lo invisible, por la protección que no viste con tus ojos, por los peligros de los que fuiste librado sin saberlo, por las veces que Dios te cerró puertas que luego entendiste que no eran para ti. Agradece por las lágrimas que te enseñaron a orar con más profundidad, por los silencios que fortalecieron tu fe, por las pérdidas que revelaron quiénes eran tus verdaderos amigos. Cada prueba es una oportunidad para agradecer, porque a través de ellas Dios te moldea, te purifica y te hace más fuerte de lo que jamás imaginaste. El fuego de la dificultad no viene para destruirte, sino para refinarte como el oro. Y el agradecimiento es lo que te mantiene firme en medio de ese proceso transformador. Cuando agradeces, mientras el fuego aún arde a tu alrededor, el dolor deja de ser un castigo y se convierte en preparación para algo grande. Querido amigo, Dios no ignora ni una sola de tus lágrimas. Él ve cada esfuerzo que haces, cada oración que elevas, cada noche en la que intentaste mantener la fe a pesar de todo. Pero mientras esperas la respuesta, Él te invita a agradecer. Porque la gratitud es la llave maestra que abre la puerta del gozo, incluso antes de que el milagro llegue a tu vida. Agradece hoy, no porque todo esté perfecto, sino porque sabes que todo obrará para bien. Agradece porque cada respiración es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Agradece porque Dios no te ha dejado ni un solo día, aunque a veces hayas sentido su silencio. Y mientras agradeces con sinceridad,
tu corazón se sanará poco a poco. El agradecimiento no es solamente una palabra que pronuncias, es una forma completa de vivir. Es levantarte cada mañana y decir: Señor, gracias porque aún estoy aquí. Gracias porque aunque no todo sea perfecto, tú sigues siendo fiel. Gracias porque no estoy solo, porque tu presencia me acompaña cada segundo. Y cuando haces eso con convicción, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano empieza a llenar cada rincón de tu vida. Existe una ley espiritual que muchos desconocen completamente. La gratitud abre de par en par las puertas de la bendición. No porque sea un truco o una fórmula mágica, sino porque el corazón agradecido está en la frecuencia correcta para recibir todo lo que Dios tiene preparado. Cuando tu alma vibra en gratitud, se alinea perfectamente con el propósito divino, y lo que antes parecía absolutamente imposible comienza a tomar forma ante tus ojos. El agradecimiento no manipula a Dios de ninguna manera, sino que te prepara para recibir de Él. Dios no derrama su bendición sobre un corazón lleno de queja o amargura, porque ese tipo de corazón no sabría qué hacer con ella. En cambio, el corazón agradecido reconoce el valor inmenso de lo que recibe y lo usa para bendecir a otros. Por esta razón, cuando aprendes a agradecer incluso por lo poco que tienes, Dios te confía más. Él sabe que no desperdiciarás lo que te da, sino que lo cuidarás, lo valorarás y lo multiplicarás. Jesús mismo nos regaló un ejemplo poderoso e inolvidable cuando alimentó a la multitud con solamente 5 panes y 2 peces. Antes de repartirlos entre la gente, levantó sus ojos al cielo y dio gracias. No se quejó por la escasez evidente. No dijo: esto no alcanza para nada. Simplemente agradeció con fe. Y fue precisamente ese acto de gratitud el que desató la multiplicación sobrenatural. Porque lo que se entrega con agradecimiento se multiplica exponencialmente, y lo que se ofrece con queja se marchita y desaparece. Dios ama profundamente cuando sus hijos aprenden a agradecer, incluso sin haber visto el resultado final. Ese tipo de agradecimiento demuestra una fe madura, una confianza que dice firmemente: no sé cómo lo harás, Señor, pero sé con certeza que lo harás. Y cuando el cielo ve esa fe inquebrantable, responde con abundancia desbordante. Porque la gratitud no solamente reconoce lo que Dios ha hecho en el pasado, también anticipa con esperanza lo que hará en el futuro. El agradecimiento también cambia radicalmente tu manera de ver la provisión divina. Muchas veces creemos que la bendición únicamente se manifiesta cuando algo grande y espectacular ocurre. Pero la provisión divina también está presente en los pequeños detalles cotidianos. Está en esa persona que llegó justo a tiempo cuando más la necesitabas, en esa oportunidad que apareció milagrosamente cuando ya habías perdido toda esperanza, en ese alimento que llega a tu mesa cada día. Si miras con atención verdadera, descubrirás que Dios te bendice constantemente, solo que muchas veces no lo notas porque esperas algo espectacular y extraordinario. Un corazón agradecido aprende a ver lo sobrenatural en lo cotidiano. Y cuando haces eso conscientemente, tu nivel de conciencia espiritual se eleva significativamente. Ya no vives quejándote de lo que te falta, sino maravillándote de lo que Dios te da cada día. Esa actitud no solamente atrae paz interior, también atrae favor divino. Porque Dios se deleita en quien aprecia sus obras, en quien reconoce su mano protectora incluso en los detalles más simples. Observa lo que dice claramente el Salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Fíjate muy bien, no dice entrad con quejas ni con peticiones urgentes, sino con acción de gracias. Es decir, la gratitud es la puerta principal por la que accedemos a la presencia de Dios.
Cuando agradeces sinceramente, no solamente te acercas a Él, también permites que su presencia se acerque a ti. Y donde está la presencia de Dios, está su provisión abundante, porque Él nunca llega con las manos vacías. Cuando su presencia llena tu vida completamente, trae consigo paz indescriptible, consuelo profundo, sabiduría sobrenatural, oportunidades inesperadas y abundancia en todo sentido. Por eso, cuando vives en gratitud constante, no necesitas correr desesperadamente detrás de la bendición, porque la bendición te alcanza a ti. Dios no se deja impresionar por las palabras grandes y elocuentes, sino por los corazones sinceros y humildes. Y el agradecimiento es una de las expresiones más sinceras del amor genuino. Cuando agradeces de corazón, estás diciéndole: Señor, reconozco que sin ti no soy absolutamente nada. Todo lo que tengo viene de ti y todo lo que soy te pertenece completamente. Ese tipo de humildad atrae favor divino de manera poderosa. A veces pensamos equivocadamente que para recibir más tenemos que pedir más insistentemente. Pero en realidad, muchas veces recibimos más cuando empezamos a agradecer genuinamente por lo que ya tenemos, porque el agradecimiento abre el flujo natural de bendición. Es como un río caudaloso. Si el cauce está lleno de queja y resentimiento, la corriente se estanca y se pudre. Pero si el cauce está limpio y lleno de gratitud, el agua fluye sin ningún obstáculo. El pueblo de Israel experimentó esto dramáticamente en el desierto. Dios les proveía cada día maná del cielo, un milagro sobrenatural. Pero ellos se quejaban constantemente, querían más, querían otra cosa diferente. No se daban cuenta de que estaban viviendo un milagro diario extraordinario, y esa actitud ingrata les cerró la puerta a la tierra prometida. No fue por falta de poder de Dios, fue por la falta de gratitud del pueblo. Porque la queja prolonga el desierto indefinidamente, pero el agradecimiento te lleva directo a la promesa. Querido amigo, puede que ahora estés atravesando un tiempo de escasez, de espera prolongada o de incertidumbre total. Pero si en medio de eso decides agradecer con fe, estarás activando la semilla del milagro. Agradece por el proceso que estás viviendo, porque detrás de él hay una bendición escondida esperándote. Agradece por lo que parece poco a los ojos del mundo, porque Dios lo puede multiplicar sobrenaturalmente. Agradece incluso por lo que no entiendes, porque ahí se encuentra la sabiduría que más adelante te revelará el propósito completo. La gratitud también te enseña a ser un canal de bendición y no simplemente un recipiente egoísta. Cuando vives agradecido, no te quedas solo con lo que recibes, sino que buscas maneras de bendecir a otros. Y cuando te conviertes en canal de bendición para los demás, Dios te sigue llenando constantemente, porque Él no deposita su abundancia en un corazón egoísta, sino en uno generoso y agradecido. No hay mayor riqueza verdadera que vivir con un corazón profundamente agradecido, porque incluso si no tienes todo lo que deseas, tienes paz interior, y la paz es el mayor tesoro que puedes poseer. La gratitud convierte cualquier lugar en un templo sagrado y cualquier momento en una oportunidad para adorar. Y cuando adoras, cuando agradeces con sinceridad absoluta, el cielo se abre completamente sobre tu vida. Así que hoy te invito a mirar a tu alrededor con nuevos ojos. Mira lo que tienes, lo que has superado, lo que Dios ya ha hecho por ti hasta este momento. Tal vez no estás donde quieres estar, pero definitivamente no estás donde estabas antes. Tal vez no tienes todo lo que pediste, pero tienes lo necesario para seguir adelante. Y ese es un motivo más que suficiente para decir con convicción: gracias, Dios. Agradece incluso por lo que no llegó a tu vida, porque si no llegó, es porque no era el tiempo correcto o no era lo mejor para ti. Agradece por lo que terminó, porque cada final también es un comienzo prometedor. Agradece por lo que duele,
porque el dolor te hace más fuerte y te enseña a depender completamente de Dios. Y sobre todo, agradece por lo invisible, por lo que aún no ves con tus ojos físicos, pero ya está en camino hacia ti. El agradecimiento no cambia a Dios, pero sí cambia tu destino completamente. Porque cuando tu corazón se llena de gratitud genuina, tu vida comienza a fluir con propósito divino. Todo lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Todo lo que parecía cerrado para siempre comienza a abrirse milagrosamente. Y es ahí, en ese momento preciso, cuando entiendes profundamente que no hay poder más grande en el universo que un corazón que sabe decir con todo su ser: gracias, Dios, por absolutamente todo. El verdadero agradecimiento no nace cuando todo está perfectamente bien, sino cuando el alma elige confiar incluso cuando nada parece tener sentido lógico. Es fácil levantar las manos y decir gracias cuando el camino es recto y despejado, cuando hay abundancia material y los días son claros y luminosos. Pero el agradecimiento más poderoso y transformador es el que se pronuncia entre lágrimas sinceras, el que se eleva desde un corazón quebrantado que decide creer firmemente que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece en absoluto. Agradecer en medio del dolor profundo no es una reacción natural del ser humano, es una decisión espiritual consciente. Es una declaración poderosa de fe que dice con firmeza: aunque no entienda lo que estás haciendo, confío plenamente en que es para mi bien. Es reconocer que Dios está obrando activamente incluso cuando no lo sientes, porque la fe verdadera no depende de las emociones pasajeras, sino de la convicción inquebrantable de que Dios nunca falla. En los momentos más difíciles de la vida, la gratitud se convierte en un escudo poderoso contra la desesperanza total. Cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor, cuando las oraciones parecen no tener respuesta alguna, cuando la oscuridad parece no tener fin, el agradecimiento mantiene viva la luz interior que todos llevamos dentro. Es como una lámpara brillante en medio de la tormenta que te recuerda constantemente que no estás solo, que el mismo Dios que estuvo contigo en los días buenos también está presente en los días más difíciles. Hay una historia bíblica que ilustra esto con profundidad extraordinaria. Job, un hombre completamente justo, perdió absolutamente todo: sus bienes materiales, su salud física, su familia entera. Y aún así, en medio de ese dolor indescriptible, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En lugar de maldecir su destino, eligió bendecir. En lugar de quejarse amargamente, eligió agradecer. No porque no doliera terriblemente, sino porque sabía con certeza que el dolor no era el final de su historia. Esa actitud extraordinaria movió profundamente el corazón de Dios. Y cuando la prueba terminó finalmente, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Eso nos enseña claramente que el agradecimiento en medio del dolor no pasa desapercibido ante el cielo. Cuando decides agradecer en tu peor momento, estás sembrando en tierra extremadamente fértil, porque el agradecimiento en la prueba tiene el poder sobrenatural de abrir caminos donde no los hay, de acelerar procesos divinos y de atraer restauración completa. Cada vez que agradeces en medio de la dificultad, estás construyendo una fe mucho más fuerte y resistente. Es como si tu alma dijera con firmeza: esto duele profundamente, pero confío. Esto me cuesta todo, pero creo. Esto parece un final definitivo, pero sé que en Dios todo final es el comienzo de algo mejor y más grande. Y esa fe no se rompe jamás, se fortalece constantemente. La Biblia dice claramente que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Te das cuenta del orden? La fe se fortalece cuando glorificas, cuando agradeces antes de ver el resultado visible. Abraham no tenía pruebas visibles de que sería padre,
pero agradeció como si ya lo fuera. Y esa gratitud anticipada abrió la puerta del cumplimiento prometido. Agradecer cuando todo va mal no significa negar el dolor que sientes. Significa elevarte espiritualmente por encima de él. Significa reconocer que hay una historia mucho más grande en marcha, una historia escrita cuidadosamente por Dios, donde incluso tus lágrimas tienen propósito eterno. La gratitud en el sufrimiento no minimiza lo que sientes en lo absoluto, pero te recuerda que lo que sientes no te define. Te define tu fe inquebrantable. Cuando pasas por un valle oscuro y decides agradecer, ese valle se convierte en un altar sagrado, porque ahí, en medio de la prueba más dura, demuestras que tu amor por Dios no depende de lo que recibes materialmente, sino de quién Él es en esencia. Y ese tipo de amor puro conmueve el cielo entero. Dios se acerca especialmente a los corazones quebrantados, y el agradecimiento es como una llave maestra que abre la puerta de su consuelo divino. Muchas veces, el enemigo espiritual quiere robar tu gratitud, porque sabe perfectamente que si lo logra, también te roba la fe. La queja alimenta la duda constantemente, pero la gratitud alimenta la esperanza viva. Cuando te enfocas únicamente en lo que falta, el miedo crece descontroladamente, pero cuando te enfocas en lo que Dios ya ha hecho en tu vida, la fe se multiplica exponencialmente. Por eso, cada vez que la vida te sacuda violentamente, elige agradecer. No porque sea fácil o cómodo, sino porque es extraordinariamente poderoso. El agradecimiento convierte tus lágrimas en semillas preciosas de esperanza. Cada vez que dices gracias con sinceridad, Dios escribe una nueva página en tu historia personal. Porque el corazón agradecido no se rinde jamás, se levanta una y otra vez, sabiendo con certeza que Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo abandonado a mitad del camino. Y hay algo más que debes saber. Cuando agradeces en medio de la prueba, estás adorando genuinamente, porque el agradecimiento es una forma de adoración pura, sin condiciones de ningún tipo. Es decirle a Dios, te amo profundamente, no por lo que me das, sino por quién eres. Y esa adoración sin condiciones atrae la presencia de Dios como ninguna otra cosa en el universo. Jesús, en la noche antes de ser entregado a sus enemigos, tomó el pan, dio gracias y lo partió. Piénsalo cuidadosamente. Sabía perfectamente que iba a la cruz. Sabía que lo traicionarían. Sabía el dolor terrible que venía. Y aún así, dio gracias. ¿Por qué razón? Porque entendía que el sufrimiento también formaba parte del propósito divino. Agradeció por adelantado la salvación que vendría después del sacrificio. Esa escena nos muestra que el agradecimiento en el dolor no es debilidad, es una expresión poderosa de fortaleza espiritual. Querido amigo, si estás atravesando una temporada de lágrimas constantes, te invito a hacer algo que desafíe completamente tu mente lógica. Agradece. Agradece por lo que duele, porque ese dolor te está moldeando en algo mejor. Agradece por lo que se cerró, porque quizás no era el camino correcto para ti. Agradece por lo que aún no ha llegado, porque Dios lo está preparando mejor de lo que jamás imaginas. Cada vez que agradeces sinceramente, estás construyendo una fe mucho más profunda y arraigada. La gratitud se convierte en tu lenguaje directo con el cielo. Y cuando aprendes a hablar el lenguaje de la gratitud, comienzas a ver lo invisible con claridad. Ves a Dios en lo pequeño, lo reconoces en lo incierto, lo encuentras incluso en el silencio más profundo. El agradecimiento no elimina mágicamente las pruebas de tu vida, pero cambia radicalmente cómo las enfrentas. Ya no las ves como castigos injustos, sino como oportunidades de crecimiento. Ya no las vives con temor paralizante, sino con propósito claro. Porque cuando sabes que Dios está contigo, puedes agradecer incluso en el valle más oscuro. Y ahí, en medio del valle,
Cuando el corazón late entre la fe y la incertidumbre, la gratitud se convierte en una luz poderosa que guía tus pasos. Esa luz no se apaga nunca porque no depende de las circunstancias cambiantes, sino del amor inquebrantable de Dios. Así que hoy, aun si tus lágrimas caen sin control, di gracias. Aun si no entiendes el porqué de todo esto, di gracias. Aun si el camino parece terriblemente largo, di gracias. Porque en cada agradecimiento sincero, Dios está obrando algo poderoso que pronto entenderás completamente. El agradecimiento no solamente fortalece tu fe personal, también la hace contagiosa para quienes te rodean. Las personas a tu alrededor verán cómo te mantienes firme en medio de la tormenta y se preguntarán cómo lo haces. Y cuando digas que es porque confías en Dios, tu testimonio será una semilla preciosa de esperanza en otros corazones necesitados. Agradecer en medio del dolor es predicar sin pronunciar palabras. Es decirle al mundo entero que tu fe no depende del resultado visible, sino del Dios que prometió estar contigo hasta el final de los tiempos. Cuando aprendes a agradecer por absolutamente todo, no solamente estás practicando una virtud admirable, estás alineando tu vida completamente con el propósito eterno de Dios. Porque el agradecimiento no es simplemente un acto de cortesía espiritual, es una forma profunda de reconocer la soberanía del Creador sobre cada detalle de tu existencia. Es entender que nada se escapa de su plan divino, ni lo que te alegra, ni lo que te duele, ni lo que entiendes, ni lo que te desconcierta completamente. Todo tiene un propósito en las manos de Dios, y cuando agradeces, te colocas directamente en el centro de ese propósito. El agradecimiento no solamente te cambia por dentro, también cambia la forma en que Dios obra a través de ti. Cuando vives agradecido, te conviertes en un canal poderoso de bendición. Tu vida empieza a irradiar luz, esperanza y paz verdadera. Las personas que te rodean pueden sentir esa diferencia notable porque un corazón agradecido refleja el carácter mismo de Cristo. Es imposible vivir en gratitud y no reflejar el amor de Dios. La persona que vive quejándose constantemente se vuelve pesada, amarga y distante. Pero quien vive agradecido se vuelve liviano, amable y lleno de paz interior, porque la gratitud libera completamente. Cuando agradeces sinceramente, no te atas al pasado ni a lo que pudo ser y no fue. Aprendes a soltar lo que no puedes cambiar y a abrazar lo que Dios te da hoy. Y esa libertad interior te hace más parecido a Jesús, quien aún sabiendo lo que le esperaba, vivía en completa comunión con el Padre, agradecido por cada oportunidad de cumplir su voluntad. Agradecer te eleva espiritualmente, porque te enseña a ver el mundo como Dios lo ve. Ya no ves caos sin sentido, ves propósito divino, ya no ves casualidad, ves dirección divina clara, ya no ves pérdidas, ves preparación para algo mejor. Esa manera de ver las cosas te coloca en otro nivel de madurez espiritual, donde entiendes que no hay nada inútil ni desperdiciado en los planes de Dios. Cuando tu corazón aprende a agradecer, comienzas a reconocer las oportunidades disfrazadas de desafíos. Empiezas a ver que la dificultad no viene para destruirte, sino para desarrollar tu fe. Que el silencio de Dios no es ausencia, sino enseñanza profunda. Que la espera no es castigo, sino un laboratorio donde tu paciencia crece. Y esa sabiduría espiritual únicamente se obtiene cuando tu mente vive en gratitud constante. Cada vez que agradeces de corazón, te haces más sensible a la voz de Dios, porque la gratitud purifica el alma completamente. Cuando dejas de quejarte y comienzas a agradecer, el ruido interior disminuye, la mente se aquieta y el corazón se abre. Es ahí cuando escuchas con claridad las direcciones divinas. Dios habla más fuerte en ambientes de adoración y agradecimiento, porque ahí encuentra fe, humildad y disposición. El agradecimiento te convierte en instrumento de bendición porque te vuelve generoso.
Una persona agradecida no acumula egoístamente, comparte, no retiene, reparte, no piensa únicamente en sí misma, sino en cómo puede reflejar el amor de Dios hacia los demás. Y ese tipo de corazón se vuelve imán de favor divino, porque Dios bendice a quienes bendicen. Piensa en cuántas veces has sido bendecido a través de alguien que sin saberlo obedeció el impulso del Espíritu para ayudarte. Tal vez esa persona estaba agradecida por algo que Dios hizo en su vida y sintió el deseo de compartirlo contigo. Así funciona el ciclo divino de la gratitud. Dios bendice al agradecido y el agradecido se convierte en bendición para otro. Un corazón agradecido no espera tener mucho para dar, porque sabe que el verdadero valor de una acción no está en su tamaño, sino en la intención con que se hace. Cuando agradeces, aprendes que incluso una palabra amable, una oración sincera o un gesto de apoyo pueden ser instrumentos del cielo para transformar una vida completa. La gratitud también te conecta con tu propósito porque te enseña a valorar lo que Dios te confió. Cuando agradeces por tus dones, comienzas a usarlos con más pasión. Cuando agradeces por tu familia, te esfuerzas por cuidarla. Cuando agradeces por tu trabajo, das lo mejor de ti. El agradecimiento despierta responsabilidad espiritual. Te hace consciente de que lo que tienes no es tuyo, sino una asignación que debes administrar con sabiduría. El que agradece por su talento, lo multiplica naturalmente. El que agradece por su tiempo, lo aprovecha. El que agradece por su vida, la convierte en testimonio poderoso. Porque la gratitud es la raíz de la excelencia. Nadie que vive agradecido actúa con mediocridad, porque quien reconoce el valor de lo que tiene, lo honra con dedicación. La gratitud te hace imparable, porque mientras otros se detienen a lamentar lo que no salió bien, tú sigues avanzando, agradeciendo por lo que sí tienes. Ese enfoque te da energía, propósito y esperanza. Te vuelves más resiliente, más sabio, más fuerte. No porque la vida sea más fácil, sino porque tu alma ha aprendido a ver el bien incluso en lo difícil. Cuando vives en gratitud, dejas de buscar el propósito en cosas externas y comienzas a experimentarlo dentro de ti. Descubres que el propósito no es algo que encuentras fuera, sino algo que despiertas cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Y esa alineación ocurre cuando agradeces. Dios no revela grandes propósitos a corazones cerrados por la queja. Él busca corazones agradecidos, dispuestos, sensibles, porque el agradecimiento muestra madurez. Le dice a Dios, estoy listo para lo que sigue, porque confío en ti aún sin entenderlo todo. Y en ese punto, Dios te confía más, porque sabe que usarás lo que te dé para glorificar su nombre. Querido amigo, cada vez que agradeces te estás acercando un paso más a tu propósito. Estás diciendo sin palabras, Señor, cuenta conmigo, úsame, aquí estoy. Y Dios responde, te estaba esperando. Tal vez pienses que tu vida no tiene un gran impacto, pero te aseguro que cada palabra agradecida que sale de tu boca tiene poder. La gratitud genera ecos en el cielo. Cada gracias que pronuncias se convierte en semilla que dará fruto en su tiempo, porque Dios no ignora un corazón que reconoce su bondad. Cuando agradeces, inspiras a otros. Las personas ven tu actitud y se preguntan, ¿cómo puedes mantener la paz en medio de tanto caos? Y sin darte cuenta, te conviertes en luz, en reflejo del amor de Dios, en prueba viviente de que la fe no es teoría, sino una realidad palpable. La gratitud te convierte en testimonio. No necesitas predicar con grandes discursos, basta con tu manera de vivir. La paz que irradias, la calma con la que enfrentas los problemas, la sonrisa que mantienes en medio de las pruebas. Todo eso predica más que 1000 palabras, porque la gratitud muestra que Dios vive dentro de ti. El agradecimiento también tiene
un poder profético. Cada vez que dices gracias, estás declarando que confías en el futuro. Estás hablando desde la fe, no desde el miedo. Porque el que agradece anticipadamente demuestra que ya cree que Dios obrará. Y esa declaración mueve los cielos. Por eso el agradecimiento no es solamente un sentimiento, es una forma de guerra espiritual. Cuando el enemigo intenta sembrar desánimo, tú respondes con gratitud. Cuando quiere llenarte de miedo, tú levantas una oración de gracias. Cuando busca que te enfoques en lo que falta, tú decides celebrar lo que tienes. Y eso lo desarma completamente, porque no hay estrategia que funcione contra un corazón que agradece. El agradecimiento te protege del orgullo y te libra de la desesperanza. Te mantiene humilde cuando tienes mucho y fuerte cuando tienes poco. Te enseña a disfrutar sin depender, a confiar sin ver, a amar sin condiciones. Así que hoy, querido amigo, te invito a hacer del agradecimiento tu estilo de vida. No lo reserves únicamente para los días buenos. Hazlo parte de tu respiración espiritual. Da gracias al levantarte, da gracias al acostarte, da gracias por lo pequeño y por lo grande, por lo que entiendes y por lo que no. Porque mientras más agradezcas, más claro verás el propósito de Dios en tu vida. Y cuando lo veas, cuando sientas que todo lo vivido, incluso lo difícil, tenía sentido, entenderás que el agradecimiento fue el puente que te llevó hasta ahí. Cuando un corazón vive en gratitud, no solamente cambia el interior de la persona, cambia absolutamente todo lo que la rodea. El agradecimiento tiene un poder silencioso pero profundo, capaz de transformar ambientes, restaurar relaciones y atraer la presencia de Dios a cualquier lugar. Porque donde hay gratitud hay luz brillante. Y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Hay hogares que se sienten pesados, donde reina la queja, la tensión, la negatividad. Y muchas veces no es porque falten cosas materiales, sino porque falta gratitud. Pero basta con que una persona en ese hogar decida comenzar a agradecer para que la atmósfera empiece a cambiar, porque el agradecimiento es contagioso. Cuando alguien agradece, inspira a otros a mirar también lo bueno, a reconocer lo que antes no veían, a hablar con esperanza y no con amargura. El agradecimiento no necesita ruido, necesita constancia. Puedes comenzar cada día con una oración sencilla. Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por la vida, por el aire, por las personas que amo, por lo que tengo y por lo que aún no entiendo. Esa pequeña acción repetida con sinceridad empieza a llenar tu entorno de paz. Es como si cada palabra de gratitud encendiera una vela en medio de la oscuridad. Cuando vives en agradecimiento, tu presencia se vuelve diferente. La gente nota tu calma, tu serenidad, tu capacidad de ver esperanza donde otros solo ven problemas. Y eso no es casualidad. La gratitud abre una puerta a la presencia de Dios, y cuando su presencia te rodea, todo cambia. La ansiedad se convierte en fe, el miedo en confianza y la preocupación en descanso. El agradecimiento también cambia el modo en que hablas, porque quien agradece deja de maldecir y empieza a bendecir. Deja de hablar desde la queja y empieza a hablar desde la fe. Tus palabras se vuelven semillas de vida. Empiezas a declarar cosas buenas sobre ti, sobre tu familia, sobre tus proyectos, y esas declaraciones tienen poder. En la Biblia hay una escena que muestra esto con claridad. Pablo y Silas estaban en la cárcel con las manos y los pies encadenados después de haber sido golpeados injustamente, pero en lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a cantar himnos y a dar gracias a Dios. Y en medio de esa adoración ocurrió algo sobrenatural. Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La gratitud literalmente rompió las cadenas. Esa historia es un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual cuando agradeces.
No importa cuán oscura sea la situación, si decides agradecer, las cadenas se debilitan y las puertas comienzan a abrirse, porque el agradecimiento tiene poder liberador. Cada vez que agradeces, estás sembrando una semilla invisible. Puede que no veas el fruto de inmediato, pero crecerá, porque la gratitud tiene el poder de transformar lo invisible antes que lo visible. Cuando agradeces, cambias la frecuencia de tu espíritu, dejas de sintonizarte con el temor y comienzas a conectarte con la fe. Y cuando eso sucede, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Tu hogar se vuelve más armonioso, tus relaciones se vuelven más ligeras, tus decisiones se vuelven más sabias, porque el agradecimiento limpia el corazón de todo lo que estorba. Donde antes había queja, ahora hay serenidad. Donde había tensión, ahora hay comprensión. Donde había oscuridad, ahora hay esperanza. Si en tu casa hay conflictos, comienza a agradecer por tu familia, incluso por los más difíciles. Da gracias por ellos, no porque sean perfectos, sino porque son parte del plan de Dios para tu crecimiento. Cuando oras y agradeces por alguien, tu corazón cambia. La gratitud te enseña a ver a las personas no por sus errores, sino por el propósito que Dios tiene con ellas. Y ese cambio de mirada sana las relaciones. El agradecimiento también transforma tu relación con el pasado. Hay heridas que siguen abiertas porque sigues recordando lo que te hicieron en lugar de agradecer por lo que aprendiste. Cuando eliges agradecer por lo vivido, aunque haya sido doloroso, le estás quitando poder al pasado para herirte. Agradecer por el pasado no significa justificar lo malo, sino redimirlo. Es mirar atrás y reconocer que incluso lo que dolió fue parte del proceso que te trajo hasta donde estás. Y cuando haces eso, el pasado deja de ser una carga y se convierte en testimonio. También hay poder en agradecer por lo que aún no ha llegado. Ese tipo de gratitud anticipada abre puertas en el mundo espiritual. Cuando agradeces antes de ver el milagro, estás declarando tu confianza total en Dios. Es como decirle, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que lo harás. Y el cielo se mueve ante esa confianza. Querido amigo, si hoy sientes que tu entorno está cargado, si notas que la atmósfera de tu hogar o tu corazón se ha llenado de preocupación, comienza a agradecer. No esperes a que todo mejore para hacerlo. Empieza hoy. Da gracias por tu vida, por tu familia, por lo que Dios ya ha hecho y por lo que aún no entiendes. Cada palabra de gratitud que pronuncies es como una semilla de luz. Comienza a cambiar tus palabras. En lugar de decir, no puedo más, di, gracias, Señor, porque me sostienes. En lugar de decir, esto no tiene solución, di, gracias, Dios, porque en ti todo tiene propósito. En lugar de lamentarte por lo que falta, di gracias por lo que tienes. Y verás cómo la atmósfera cambia. El agradecimiento tiene una vibración espiritual que disuelve la negatividad. Donde hay gratitud, no puede haber desesperanza. Donde hay gratitud, no puede habitar el temor. Donde hay gratitud, el enemigo pierde poder, porque el agradecimiento establece el reino de Dios en tu entorno. Hay momentos en los que no puedes cambiar lo que te rodea, pero siempre puedes cambiar tu actitud. Y cuando tu actitud cambia, tu entorno también empieza a transformarse, porque el agradecimiento no solo cambia las circunstancias, cambia tu manera de enfrentarlas. La persona agradecida no vive esperando que todo sea perfecto. Vive haciendo de cada día una oportunidad para ver la bondad de Dios. Y cuando haces eso, tu vida se llena de paz. No una paz superficial, sino una paz profunda, esa que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz se nota, se siente, se respira. La gente que te rodea la percibe. Algunos te preguntarán, ¿cómo haces para mantenerte tranquilo en medio de tanto caos? Y tú sabrás la respuesta porque has aprendido el poder de agradecer a Dios por todo. La gratitud no solo transforma tu entorno, transforma tu historia.
Lo que antes era un relato de dolor se convierte en un testimonio de fe. Lo que antes parecía un final se convierte en un nuevo comienzo, y lo que antes te pesaba ahora te impulsa, porque cuando vives agradecido, todo se vuelve enseñanza, todo se vuelve propósito, todo se vuelve bendición. Y en ese punto ya no solo vives para sobrevivir, sino para brillar. Agradecer es una decisión diaria, una actitud que renueva la mente y limpia el corazón. Cada día puedes elegir entre quejarte o agradecer. La queja apaga la fe, pero el agradecimiento la enciende. Y cuando tu fe se enciende, todo a tu alrededor comienza a reflejar esa luz. Así que hoy, querido amigo, haz del agradecimiento tu hábito más poderoso. No como algo que haces de vez en cuando, sino como un estilo de vida. Porque el agradecimiento no es una reacción, es una elección. Y cuando eliges agradecer, eliges vivir en paz, eliges vivir con propósito, eliges vivir bajo la presencia constante de Dios. El agradecimiento, cuando nace del corazón, trasciende las palabras y se convierte en adoración. Porque agradecer no es solamente decir gracias, es reconocer quién es Dios. Es honrar su presencia y su poder en cada detalle de tu vida. Cuando agradeces sinceramente, estás adorando sin darte cuenta. Estás colocando a Dios en el centro, diciéndole, tú eres la fuente de todo. Sin ti nada tengo, pero contigo nada me falta. A veces creemos que la adoración solo sucede cuando cantamos, cuando levantamos las manos en una iglesia o cuando estamos en un momento espiritual intenso. Pero la verdadera adoración empieza mucho antes, en el corazón agradecido que ve a Dios en lo cotidiano. Agradecer es adorar cuando abres los ojos por la mañana y reconoces que ese nuevo día es un regalo. Adorar cuando comes y sabes que ese alimento viene de la provisión divina. Es adorar cuando ves una dificultad y dices, gracias, Señor, porque en esto también está sobrando. El agradecimiento transforma la adoración en una experiencia viva, porque mientras más agradeces, más sientes la presencia de Dios, y mientras más sientes su presencia, más motivos encuentras para agradecer. Es un ciclo celestial, y ese ciclo, cuando se mantiene, desata la gloria de Dios en tu vida. Hay algo que muchos desconocen: la gloria de Dios no cae donde hay queja, ni habita donde hay descontento. La gloria de Dios desciende donde hay corazones humildes y agradecidos, porque la gratitud es el lenguaje del cielo. Los ángeles no se quejan, adoran. Las huestes celestiales no discuten, alaban. Y cuando tú decides vivir en gratitud, te unes a ese mismo lenguaje, a esa misma frecuencia celestial, donde todo se ordena conforme al propósito divino. El Salmo dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Es decir, el agradecimiento no solo abre la puerta de la presencia de Dios, también te permite permanecer en ella. Porque cuando agradeces, te mantienes conectado con su gloria. La queja te saca, el agradecimiento te mantiene. Hay personas que buscan sentir a Dios, pero lo buscan desde la preocupación, desde la queja, desde la duda. Sin embargo, cuando el alma comienza a agradecer, algo cambia. La atmósfera se limpia, el corazón se abre y el Espíritu Santo se manifiesta, porque la presencia de Dios no se conquista, se atrae con humildad y gratitud. Agradecer no significa que todo esté bien, significa que confías en que Dios está obrando, aunque aún no lo veas. Esa es la fe que agrada al Señor. Esa es la fe que abre los cielos. Cuando un creyente dice, gracias en medio de la tormenta, el cielo se conmueve. Porque eso no lo hace cualquiera, lo hace quien ha aprendido a ver a Dios más allá de las circunstancias. El agradecimiento también es una forma de intercesión. Cuando oras dando gracias por otros, por tu familia, por tus amigos, por los que te han hecho daño, estás liberando bendición sobre ellos. La gratitud purifica tu oración.
la hace más poderosa, porque ya no oras desde la necesidad, sino desde la abundancia interior. Y una oración nacida de un corazón agradecido tiene poder para mover montañas. Cada vez que agradeces, estás levantando un altar espiritual. Puede que no lo veas, pero en el mundo invisible se levanta una fragancia agradable a Dios. Es como un incienso que sube al cielo, y el Señor sonríe. Él reconoce esa voz, esa actitud, ese corazón, porque el agradecimiento no se finge, se siente. Y cuando lo haces de verdad, el cielo responde. Hay momentos en los que no puedes cantar, momentos en los que no tienes fuerzas ni palabras para orar, pero aún ahí puedes agradecer. Y ese agradecimiento silencioso, ese susurro de fe que sale de lo profundo del alma, tiene más poder que 1000 canciones, porque es adoración en su forma más pura, es amor en su estado más genuino. Jesús vivió una vida de gratitud. Antes de cada milagro agradecía. Antes de partir el pan, agradeció. Antes de resucitar a Lázaro, agradeció. Antes de enfrentar la cruz, agradeció. Porque sabía que el agradecimiento atrae la presencia del Padre. Que cuando das gracias, no importa lo que venga, Dios está contigo. Esa es la razón por la que muchos milagros ocurren después de un corazón agradecido. No porque el agradecimiento sea una fórmula, sino porque abre el canal correcto. Cuando agradeces, dejas de enfocarte en ti y te enfocas en Él. Y cuando Dios es el centro, todo se ordena. Querido amigo, si hoy sientes que tu fe se ha enfriado o que te cuesta sentir la presencia de Dios, empieza por agradecer. No necesitas un gran discurso, empieza con lo más simple. Señor, gracias por este día, gracias por estar conmigo, gracias por tu amor. Repite eso con sinceridad y verás cómo algo dentro de ti comienza a despertar. La gratitud abre los cielos cerrados. Donde había silencio, comienza a haber revelación. Donde había bloqueo, comienza a haber dirección. Donde había tristeza, comienza a brotar gozo. Porque el agradecimiento es una semilla de luz que florece incluso en la tierra más seca. Cuando agradeces, le estás diciendo a Dios, confío en tu carácter más que en mis circunstancias. Y esa confianza provoca que Él se manifieste con poder. Porque Dios no puede resistirse a un corazón que lo honra con gratitud. Hay personas que buscan milagros con desesperación, pero olvidan que a veces el milagro comienza con un gracias. Cuando agradeces, estás preparando el terreno. Es como si le dijeras al cielo, mi corazón está listo, puedes obrar. Y entonces el milagro llega, no porque lo exijas, sino porque tu fe lo atrae. Agradecer también te mantiene enfocado en lo eterno. Cuando vives en gratitud, entiendes que esta vida no se trata solo de acumular, sino de aprender, de crecer, de servir. La gratitud te recuerda que todo pasa, pero lo que haces con amor permanece. Y ahora quiero llevarte a lo más práctico, porque quizá estás pensando, sí, entiendo todo esto, pero ¿cómo agradezco si estoy roto por dentro? Escucha. No tienes que sentirte fuerte para empezar. La gratitud no es un premio para los que están bien, es un camino para los que están cansados. Hoy quiero proponerte algo sencillo, pero poderoso. Un reto de gratitud de 7 días, hecho con Dios, paso a paso. Día 1. Agradece por seguir aquí. Aunque tu alma esté cansada, estás respirando. Y si respiras, Dios todavía no terminó contigo. Día 2. Agradece por lo que Dios te evitó, por puertas que no se abrieron, por personas que se fueron, por caminos que parecían buenos pero te habrían destruido. Día 3. Agradece por una lección que te fortaleció, no por el dolor, sino por lo que Dios formó en ti a través de ese dolor. Día 4. Agradece por alguien que te ama, aunque sea una persona, aunque sea poco. La luz no se mide por cantidad, se mide por presencia. Día 5. Agradece por tu futuro, aunque no lo veas, porque Dios trabaja en silencio.
y muchas respuestas nacen en lo invisible. Día 6. Agradece por tu proceso. No estás atrasado, estás siendo preparado. Y lo que Dios prepara no falla. Día 7. Agradece por la paz que viene, porque la paz no llega cuando todo se arregla. La paz llega cuando Dios se vuelve tu base. Ahora, si tú quieres vivir esto de verdad, hazlo conmigo desde hoy. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de hablar con cualquiera, di en voz baja: Señor, gracias, guíame, sostén mi corazón. Hoy decido confiar. Y quiero que lo escribas para sellarlo con fe. Escribe ahora en los comentarios: hoy elijo la gratitud. Dios gobierna mi vida. Amén. Porque cuando lo declaras, estás entrenando tu espíritu a no vivir en reacción, sino en fe. Y antes de terminar, quiero orar por ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira a esta persona que está escuchando ahora mismo. Tú conoces su cansancio, su carga, sus lágrimas escondidas, sus batallas silenciosas. Hoy te pido que derrames paz sobre su mente, descanso sobre su corazón y dirección sobre su camino. Rompe toda cadena de ansiedad, rompe toda opresión, rompe todo peso espiritual que le roba la alegría. Pon en su interior un espíritu de gratitud que encienda su fe. Que donde había queja, nazca adoración. Que donde había miedo, nazca confianza. Que donde había bloqueo, nazca apertura. Señor, abre puertas correctas, sana heridas profundas y restaura lo que parecía perdido. Declaro que viene un nuevo comienzo, una nueva fuerza y una nueva claridad. En el nombre de Jesús, amén. Si recibes esta oración, escribe: amén, lo recibo. Y no te vayas todavía. Si tú estás aquí, no es casualidad. Dios te trajo porque tu historia no termina en el dolor, tu historia termina en propósito. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque a veces Dios usa un video para salvar un día y un día para cambiar una vida. Y recuerda esto: cuando te falten fuerzas, no busques primero respuestas, busca primero gratitud, porque un gracias con fe puede abrir lo que 1000 quejas jamás abrirán.